Normas universales de bioseguridad y elementos de protección personal. Mi nombre, Natalia López. ¿Qué son las normas universales de bioseguridad? Conocidas también como precauciones universales, resumen un conjunto de recomendaciones, de técnicas y de procedimientos para proteger al personal que labora en el área de la salud, a los pacientes y al medio ambiente. Protegerlo de esas posibles infecciones con ciertos agentes, algunos de ellos potenciales como el VIH, la hepatitis B y la hepatitis C, durante el desarrollo normal de sus actividades, atención a pacientes, posible manipulación o contacto con líquidos de precaución universal como sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, líquido cefalorraquídeo, pleural, amniótico, entre otros. Y la exposición natural a microorganismos infecciosos por su sitio de trabajo. ¿Qué son los elementos de protección personal? Los EPP son esos dispositivos, esos accesorios que utiliza el trabajador para protegerse contra posibles lesiones o enfermedades durante el desarrollo normal de sus funciones. Estos elementos de protección personal deben ser los apropiados a su lugar de trabajo. Deben haber instrucciones claras por parte de la institución o empresa de salud de cuándo utilizarlos y qué tipo de EPP utilizar. Es diferente los elementos de protección personal que se usan en una consulta regular, en una evaluación triage en urgencias, a los que se usan durante algún procedimiento quirúrgico. Adicional, estos elementos de protección personal deben tener un adecuado descarte después de su uso. Los que son desechables deben ser ubicados en los recipientes demarcados con las bolsas correspondientes, y los que son reutilizables deben estar sujetos a una limpieza correcta. Es importante resaltar que estos elementos de protección personal deben ser utilizados por el trabajador no solamente porque sea una política de la institución o de la empresa de salud. Se debe tener clara la convicción del riesgo que representa su trabajo, debe tener conciencia de este riesgo y hacerlo también por voluntad y por autocuidado. Dentro de las normas conocidas de bioseguridad van ligados los elementos de protección personal. La primera y la más importante, para evitar el contacto con sangre o líquidos de precaución universal a través de la piel o de las mucosas, es importante el uso obligatorio de los EPP. Cualquier persona que ingrese al área de la salud, cualquier paciente, debe considerarse potencialmente infectado y no se debe subestimar según sus signos o síntomas para no hacer uso de estos elementos de protección personal. El lavado de manos es la forma más eficaz, más eficiente para prevenir las infecciones entre pacientes, entre personal hospitalario y entre los mismos visitantes. ¿Cuándo debemos lavar nuestras manos? Antes y después de iniciar y terminar nuestras labores. Antes y después de utilizar guantes. Antes y después de realizar procedimientos invasivos, odontológicos y asépticos. Antes y después de manipular heridas. Después del contacto con secreciones o manipulación de objetos contaminados. Existen 3 tipos de lavado de manos. El rutinario, que es el que se hace a diario y el que debemos adoptar también en nuestra vida no laboral, que se hace con agua y jabón corriente. En la imagen de la derecha podemos ver los 9 pasos generales de recomendación para lavar nuestras manos. El rutinario es la remoción mecánica de microorganismos. Tenemos el antiséptico y el quirúrgico. Estos son de remoción química de microorganismos, ya que el jabón que se utiliza es antiséptico y en el quirúrgico se suma la limpieza de uñas
adecuada con un palillo o con un cepillo. A continuación, les comparto mi video de lavado de manos rutinario. Cabe la pena resaltar que para efectuarlo es importante retirar los objetos como anillos, pulseras, reloj y mínimo debe durar entre 40 a 60 segundos. Humedecemos nuestras manos, tomamos suficiente jabón, colocamos en nuestras palmas, luego con la palma de la mano derecha colocamos el dorso de la mano izquierda, hacemos el procedimiento con la mano opuesta, entrelazamos nuestros dedos, ahora lavamos el dedo gordo, luego el dedo gordo, lavamos circularmente nuestros dedos, pasamos nuestros dedos, vamos a colocar la palma de la mano opuesta, hacemos lo contrario con la otra mano. Pongamos con suficiente agua. Secamos nuestras manos con toalla de papel y con la mano no dominante cerramos el punto de la toalla. La toalla y nuestras manos están. Siguiendo con las normas de bioseguridad en la salud, el uso de los guantes es un medio de protección ante los procedimientos que impliquen la manipulación de sangre y fluidos corporales durante punciones venosas y durante procedimientos quirúrgicos de desinfección o de limpieza. Es importante resaltar que el uso de guantes no sustituye un lavado de manos. Lo que debemos tener en cuenta cada vez que atendemos a un paciente deben ser cambiados. Si por algún motivo estos se rompen, se dañan, también deben ser reemplazados. Y por supuesto, después de su uso, deben ser descartados en la caneca indicada. El uso de mascarillas o tapabocas, su función principal es proteger la exposición de las membranas mucosas, como la nariz, como la boca, de posibles salpicaduras y expulsión de líquidos contaminados. Estos deben ser de un material de alta eficiencia de filtración y deben tener el grosor y la calidad adecuada. Si no se hace uso de mascarilla, se debe utilizar el tapabocas junto a las gafas de protección con un dispositivo lateral de protección. Seguimos con el uso de protección corporal. Este equipo se utiliza en la exposición a líquidos de precaución universal durante procedimientos como un parto, como algún tipo de drenaje de algún absceso, durante algún procedimiento quirúrgico. Este uso de protección corporal implica el uso de delantales que deben ser preferiblemente largos, que sean transpirables, que sean térmicos y suaves, resistentes a perforaciones. Se deben cambiar cada vez que entren en contacto con estos líquidos de precaución universal y deben ser impermeables, sobre todo en la parte frontal y en la parte de las mangas. El gorro se debe utilizar porque el cabello es una fuente de infección. Retiene los microorganismos que se mantienen en el ambiente como los estafilococos.
Lo que sucede con el cabello al tener estos microorganismos, esos agentes infecciosos, es que pueden contaminar el área o la persona a la que se le esté realizando algún procedimiento. Las polainas se usan principalmente en el área quirúrgica para cubrir totalmente los zapatos. Estas deben ser descartadas después de su uso y cabe la pena resaltar que los zapatos que debe utilizar el personal de la salud deben ser completamente cerrados. No pueden ser sandalias, no pueden ser zapatos suecos. El uso de la bolsa o de la máscara de resucitación debe estar dentro del equipo de resucitación que mantenga la institución, y esto se hace con el fin de disminuir el contacto de fluidos durante la maniobra de resucitación. El manejo de elementos cortopunzantes se hace para prevenir accidentes laborales, debido a la manipulación, a la limpieza o al desecho de los mismos. Estos objetos cortopunzantes son agujas, jeringas, catéteres. El desecho de estos elementos cortopunzantes no se puede hacer en bolsas de basura o en cajas normales porque no son rígidas, así que pueden, durante la manipulación de desecho, pueden pinchar o cortar a alguien, y estos elementos tienen agentes infecciosos. Se deben desechar en recipientes de paredes duras, ya sean de vidrio, ya sean de plástico, que regularmente se conocen con el nombre de guardianes, que es parecido a este que podemos ver en la imagen. Ellos llegan a un tope de llenado que está demarcado y se debe utilizar una solución de hipoclorito sódico para inactivar esos posibles agentes infecciosos, y debe ir anexo un rótulo de peligro material contaminado para que la gente encargada de su desecho entienda que debe tener precaución. Por último, restricciones generales para el personal de la salud. Se debe cumplir con un esquema de vacunación, se debe mantener actualizado este esquema, y entre las principales vacunas está la hepatitis A y B, tétanos, influenza, fiebre amarilla. Esta fiebre amarilla va ligada a la zona donde se ejerzan las funciones, y el hospital o el centro de salud o la clínica es en una zona endémica de fiebre amarilla. Y las mujeres en estado de embarazo, aunque no tienen ninguna diferencia para ejercer sus funciones, sí es importante extremar las medidas de bioseguridad para minimizar el riesgo de infección perinatal en el momento del parto. Eso ha sido todo. Gracias por su atención. Adjunto las referencias bibliográficas.